Nivel 1, descubriendo la familia, sesión 4, nuestra estructura. Pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. ¿Cómo es la estructura de nuestra iglesia? La estructura de nuestra iglesia no está determinada por su cultura, negocios o tradiciones. La naturaleza de la iglesia determina su estructura. En esta sesión queremos hablar con usted acerca de cómo está organizada la iglesia, de tal manera que usted pueda involucrarse en nuestra iglesia. Si usted ha venido de otro trasfondo de iglesia, tome todo lo que aprendió y todo lo que conoce acerca de cómo una iglesia debe organizarse y póngalo a un lado del estante. Y permítame guiarlo a través de la Biblia para mostrarle lo que la Escritura dice, cómo una iglesia debe estructurarse y organizarse, porque la iglesia la inventó Jesús, y Jesucristo es el único autorizado para definir cómo debe ser una iglesia y cómo debe estructurarse. La estructura es como el esqueleto. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y cada cuerpo tiene un esqueleto. Usted tiene un esqueleto para sostener su cuerpo. Ningún animal puede crecer sobre 9 pulgadas sin un esqueleto. Cada iglesia tiene una estructura detrás de ella. Algunas de ellas previenen el crecimiento. Algunas son la causa del crecimiento. Algunas estructuras son buenas. Algunas son malas. Acabamos de leer en 1 Corintios que dice: Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. ¿Cómo es entonces la estructura de nuestra iglesia? De eso trata esta lección. La estructura de nuestra iglesia no está determinada por su cultura, negocios o tradiciones. La naturaleza de la iglesia determina su estructura. ¿Por qué es importante la estructura de la iglesia? Y repetimos nuevamente lo que leímos hace un momento. La naturaleza de la iglesia determina su estructura. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra iglesia o la iglesia no es ni una empresa, no está determinada por reglas empresariales, no está determinada o regida bajo la política, no está regida ni determinada bajo algún tipo de democracia, algún sistema de gobierno, no. La iglesia determina o está determinada por su propia naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos para nosotros, de parte de Dios, lo que nos dejó a través de su palabra. Y a través de la Biblia yo tengo claro cómo es que debe funcionar, cómo es que se debe manejar, cómo es que debe ser estructurada la iglesia. Yo se los digo de forma tal cual, porque así debe de ser. Yo no, para mí no está bien, no es correcto y no veo la necesidad de que dentro de la iglesia se tengan que introducir cursos acerca de cómo aprender a ser un líder efectivo, cursos acerca de autoayuda, cursos acerca de temas que simple y sencillamente no forman parte de la iglesia. Hay cursos, estrategias de liderazgo, estrategias de marketing, estrategias de sinfín de cosas, sí funcionan, pero están diseñados para empresas. Y si tú tienes una empresa y lo aplicas, esto va a funcionar. Le vas a dar a la gente herramientas para que la empresa crezca, pero eso en la iglesia no funciona, porque la iglesia no es una empresa, no es una empresa. Tenemos un método establecido por Jesucristo y ese es el método que nosotros debemos seguir y el método que nosotros debemos enseñar. Esa es la forma correcta en la cual la iglesia va a funcionar. Exactamente, exactamente. Introducir otro tipo de doctrinas, otro tipo de enseñanzas, otro tipo de estudios, otro tipo de estrategias. Es que yo estoy viendo que la iglesia se está paseando. Están empezando la gente a dejar de venir.
Veo que entre semana asiste el 20% de la gente y el domingo pues tengo prácticamente lleno, pero ¿qué está pasando entre semana? Y ya me llegó la revelación, ya se me ocurrió qué voy a hacer. Entre semana voy a ofrecer una obra de teatro, entre semana voy a poner música, les voy a organizar a los jóvenes porque veo que se están alejando, les voy a organizar una fiesta, una tardeada para los jóvenes. Y empezamos a crear estrategias que creemos que van a beneficiar el trabajo que hacemos para la iglesia. Y yo me pregunto, pues, ¿de dónde sacaron eso? ¿Dónde está eso establecido en las escrituras? Y yo siempre me he preguntado y les pregunto a ustedes, ¿acaso Jesucristo no es suficiente para que la gente sea atraída y permanezca en la iglesia? Claro que sí, Jesucristo es suficiente. No necesitamos de nada más. Ya todo está establecido en la palabra de Dios. Ya todo lo tenemos claro en la palabra de Dios. Yo no tengo por qué buscar reglas políticas, reglas o estrategias de marketing. No tengo por qué manejar la iglesia como una empresa porque no lo es. No lo es. Sí, o introducir psicología. No, yo no digo que la psicología sea mala, pero no forma parte de la estructura de una iglesia. No es la naturaleza de la iglesia. ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? Lo que Cristo ha establecido en su palabra, seguir los principios de Jesús, seguir el método de Jesús, seguir las enseñanzas de Jesús. Y la realidad es que a veces se busca utilizar las cosas de afuera porque queremos que la iglesia se maneje de ese mismo modo. Y comenzamos a hacer ¿cómo le llaman? Ya se me fue el nombre cuando se tiene por acá la cabeza de la empresa, que es el director. Organigrama. Comenzamos a organizar un organigrama y tenemos al apóstol por encima de todos. Abajito del apóstol está el pastor y debajo del pastor están los copastores y debajo de los copastores están los profetas y debajo de los profetas están los maestros y por acá relegados al último están los evangelistas. Y pareciera que todo va a comenzar a ser una escala, una escala, una escala, para en algún momento yo convertirme en la persona que está hasta arriba. Y ahora sí, yo me voy a encargar de las decisiones de cómo dirigir la iglesia. Eso es el método del mundo. ¿Qué es lo que hizo Jesús? A todos, sin excepción, los trató por igual. Todo lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento a través del crecimiento de la iglesia primitiva es que se llamaban entre ellos hermanos. ¿Y qué era lo que hacían? Llevar a cabo lo que Jesús les había enseñado. Nada más, nada más. Ale- sí, sí. Alexandro, sí.
Entonces lo debemos tener bien claro, bien claro. La iglesia no es un negocio, la iglesia no es una empresa, no. La iglesia es la iglesia, tal cual. Y exactamente cómo es que realmente debe funcionar la estructura dentro de la iglesia. ¿Listo? La iglesia es, número uno, en primer lugar, compañerismo. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. El compañerismo no solo es algo que hace la iglesia, es algo que la iglesia es. Y dado que la iglesia... Una prioridad principal en el compañerismo es permanencia y unidad. es compañerismo. Una prioridad principal en el compañerismo es permanencia y unidad. No, aquí está descargado el instructor. O es el explicar. Creo que jalaste el explicar. A ver. Sí, te jalaste el explicar. Espérenme tantito, Porque por error descargué ese, pero después descargué el otro. Okay. ¿Cuánto dura? Sí, dura como 39. No, sí. ¿Instructor? Sí, está bien. Sí. Está bien. Ok, entonces ahí es un error de edición. Un error de edición, sesión. Uy, Dios. Ahora, ¿cuál es el que está abierto? A ver, espérenme. Sesión 4, es este. Seguimos. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. Cualquier actitud que cause desunión dentro de la iglesia es pecado. Cualquier actitud que causa desunión es pecado. Todo el montón de citas bíblicas que respaldan esa. Y lo más peligroso para cualquier iglesia u organización es la división. Lo más peligroso. Todo el montón de textos. Cualquier actitud que causa desunión o división es pecado. Hay una porción de versículos que dicen que si alguien causa conflictos en la iglesia o división, está pecando. Cuando usted causa un conflicto o una división en una iglesia, cuando provoca disgusto entre cristianos, está destruyendo el compañerismo. Y si usted destruye el compañerismo, usted no tiene iglesia. Hay una cantidad inmensa de versículos que nos dice esta verdad. Toda actitud que causa división, que causa desunión, es pecado. Las implicaciones son que una buena estructura, un buen promover la unidad y evitar las diferencias. Por eso debemos organizarnos de tal modo que se minimicen nuestras diferencias y se aumente al máximo lo que tenemos en común. La implicación es entonces la siguiente. Implicación. Una buena estructura promueve unidad y disminuye diferencias. En las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo.
La votación tiende a dividir a la gente. La iglesia no es demócrata. La iglesia no es una democracia. La iglesia es una cristocracia. Jesús está a cargo y nuestro trabajo total es investigar lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y entonces todas las decisiones de la iglesia son hechas por las personas que realmente hacen el ministerio. La iglesia es una familia. Ahí anótenle, una familia. Por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Gálatas 6:10, Hebreos 2:10-12, 1 de Pedro 4:17. Así que operamos con base a la relación y no a las reglas. Así que operamos con base a la relación y no a las reglas. Ahora, ¿de qué manera entonces las reglas son señal de poca o nula intimidad con Dios? ¿Qué dijimos anteriormente? Antes de esto, antes de que saliera la pregunta. Operamos con base a la relación. Operamos con base a la relación y no a las reglas. Tanto en el matrimonio como en una familia, siempre hay reglas establecidas. Puede haber una reunión de inicio. ¿Sabes qué? Tú te vas a encargar de lavar los baños, tú te vas a encargar de lavar los platos, tú te vas a encargar de limpiar la cocina, tú te vas a encargar de la sala y limpiar el televisor, tú vas a barrer, tú vas a trapear. Ya se estableció una regla y yo sé perfectamente que la tengo que ejecutar. Al paso del tiempo, llega un momento en el cual yo ya sé lo que tengo que hacer, lo tengo de una manera clara, pero que tiene que seguir existiendo y va a fortalecer eso que nosotros ya tenemos definido, la comunicación. ¿Sí me explico? Hay una comunicación, hay una relación continua y por ende nosotros ya trabajamos de acuerdo a lo que establecimos previamente. Es la forma también en la que funciona tanto el matrimonio como la familia. Y es exactamente lo mismo con Dios. Cuando tú empiezas a leer la palabra, cuando empiezas a conocer a Dios, hay ciertas cosas que vas aprendiendo a descubrir. ¿Qué te lleva a seguir obedeciendo lo que Dios a ti te ha establecido en su palabra? La comunión que nosotros tenemos con Él. La forma en la que vamos conociendo más y más y más y más y más acerca de Dios es lo que a mí me lleva a obedecer lo que Dios ha establecido. Pero si yo no tengo una relación con Dios, si yo no tengo una comunión con Dios, voy a tener un total desconocimiento de lo que Dios realmente quiere de mí. Y nos vamos a convertir en creyentes o miembros de una iglesia que cuando tenemos alguna cuestión, cuando tenemos algún problema, tenemos alguna duda, repetimos la frase que constantemente escuchamos. Le voy a preguntar a mi pastor. No sé, pero déjame le pregunto a mi pastor. Y vas y corres con el pastor a preguntarle si la duda que tienes, la inquietud que tienes es correcta o es incorrecta. Y todo es lo que el pastor me diga, lo que el profeta me diga, lo que tal persona me diga. ¿Qué te dice Dios? ¿Qué te dice Dios a través de su palabra? Es responsabilidad nuestra pasar tiempo con Dios, tener una comunión con Él. Ya lo aprendimos a través de la oración, a través de la palabra de Dios, para saber si las decisiones que estoy tomando son de acuerdo o no a la voluntad de Dios. Cuando yo permanezco en su palabra es la seguridad que tengo, que cualquier cosa que yo pida va a ser hecha. Le pido dirección a Dios, Dios me va a dar dirección, pero es necesario que yo pase tiempo en su palabra. Sí, Alessandro. ¿Por qué ocupas el lugar de Cristo?
Y es ahí la importancia de enseñar a la gente de no ser dependientes de nosotros, sino ser dependientes de Cristo. Ahí tienes la respuesta a tu pregunta. No es mi consejo. Si viene una persona ante mí y me dice, oye, quiero un consejo de parte tuya, espérame tantito, ¿ya oraste? ¿Ya le preguntaste primero a Dios? Si no lo has hecho, primero ve con Él. Y después sí, te puedo orientar, te puedo aconsejar, te puedo compartir mi experiencia. Pero tú ya debes de tener un respaldo de lo que Dios te está diciendo. Puede que lo que yo te comparta coincida con lo que Dios a ti te ha hablado. Y vas a ver ahí la respuesta. Y Cristo o en suplencia o sustitución. El Papa es un anticristo porque está poniéndose como si fuera Cristo. Y cualquier persona que se pone en el lugar de Cristo es un anticristo. Sí, mi hermano. Eso es mucho en las prisiones. Los muchachos de tiempo y cuando uno va o cuando uno se va para la prisión, Exactamente. Tú ya no sigues a Dios. Y lo mismo pasa tanto dentro de la cárcel como al momento de comenzar a establecer una iglesia en casa. ¿Qué va a pasar con las personas que van siendo incorporadas? Ya llevaron un tiempo de preparación y tienen que tomar la decisión ahora de ellos comenzar a iniciar. ¿Qué les tengo que hacer ver? Que son dependientes de Dios y que deben ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo voy a saber si la decisión que estoy tomando es conforme a lo que Dios quiere, a lo que el Espíritu Santo quiere para mi vida? Pues bueno, fíltralo con la palabra de Dios. Si yo hago dependiente a la gente de la palabra de Dios y no de mí, ellos van a aprender a tomar buenas decisiones. Entonces, yo no tengo que establecer una lista de reglas de comportamiento, de vestimenta, de sin fin de cosas para con la gente, porque no me corresponde a mí. Es el Espíritu Santo el que cada uno de nosotros nos va guiando. Nuevamente, repito, para que esto quede bien claro, ¿cómo me voy a dar cuenta que la decisión que estoy tomando es guiada por Dios y guiada por el Espíritu Santo? Pues porque tengo el respaldo de su palabra. Lo he respaldado con lo que las escrituras dicen. Y no es que alguien me dijo, no es que recibí palabra de parte de un profeta, recibí palabra de parte de un pastor. Espérame tantito, lo que me estás diciendo realmente está en la palabra, es lo que Dios a mí ya me ha hablado. Entonces, debemos de enseñar a la gente a ser dependientes primero de lo que Dios dice antes de lo que nosotros digamos. Y esas básicamente son las dos reglas principales que deben existir en un líder o dentro de la iglesia. Cada líder de la iglesia en casa tomará decisiones de acuerdo a cómo es guiado por el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la segunda regla? Es que no hay ninguna otra regla más. No existe otra regla. Tú eres guiado por el Espíritu Santo. Yo soy guiado por el Espíritu Santo. Cada una o cada líder, perdón, de la iglesia en casa tomará decisiones de acuerdo a cómo es guiado por el Espíritu Santo. No hay ninguna otra regla más. Es todo, es todo, es todo. Tú no tienes que venir o no tienes que ir, no tienes que presentarte delante de tu pastor y decir, ¿sabes qué? Quiero ver si tengo tu confirmación o tu respaldo para llevar a cabo esta obra que quiero hacer. Dios me puso en el corazón llevar alimento a los hospitales. Y vas y corres con el pastor y quiero ver si tengo permiso, si tengo su aprobación para llevarlo a cabo. Y de repente, pues aquel se siente celoso, pues ¿cómo es posible que este vaya y haga algo que me corresponde a mí? ¿Y qué hacen normalmente o en algunos casos? No, no. La visión, ay, Dios mío, otro gran error. La visión de la iglesia, de nuestra iglesia es tal, y ahí tienen su misión y su visión. Ahorita llego a tocar el tema. Pero eso lo tenemos que tener claro. Si a mí Dios me pone en el corazón hacer algo, hazlo, hazlo. No te limites, no te limites.
porque la obediencia se la rendimos totalmente a Dios. Sí, exactamente. ¿Se acuerdan de cuando los discípulos corren con Jesús y le dicen, oye, 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 vimos por allá a unos que andan sanando, que andan echando fuera demonios y no están con nosotros, no nos siguen? ¿Qué dijo Jesús? Tráemelos para acá porque necesito hablar con ellos, los voy a reprender y les voy a especificar que si no caminan con nosotros, no pueden hacer eso. ¿Qué dijo Jesús? Déjalos, déjalos, déjalos que lo sigan haciendo. El nombre de Jesús se sigue proclamando, ¿no? El evangelio se sigue proclamando, las obras de Jesús se siguen llevando a cabo, la gente sigue siendo sanada. No tengo por qué poner limitantes ni limitarme yo mismo. A ver si me aprueban lo que el deseo que Dios ha puesto en mi corazón de ayudar o de bendecir específicamente a alguien. Si es a las cárceles, ve a las cárceles, hazlo. Si quieres a los hospitales, Dios te lo ha puesto en el corazón, hazlo, pero hazlo, llévalo a cabo. Héctor, primero, por favor. Y lo triste de las apariencias, ¿no? Lo triste de las apariencias. Por fuera, mira, impecables, impecables. Bien trajeados, bien vestidos, bien bañados, bien perfumados, bien afeitados, bien boleados. La apariencia perfecta. Pero por dentro, ¿qué les dijo Jesús? Están llenos de rapacidad, llenos de rapacidad. Pulcros, adornados. La otra es que en la iglesia está mucha idolatría de los pastores. A mí me pasó cuando Dios me hace el llamado, yo les conté a Simón, que yo estaba hoy a una. Platicaba con Emma. Platicaba yo con Emma, se los platico rápidamente, ¿no? Ayer que le dieron permiso de estar en el jacuzzi un rato, bajo la lluvia con un paraguas. Ayer que decidió compartir conmigo un momento en el... Platicaba con él esto, ¿no? Cuando yo recibí pues el llamado de Dios a visitar las cárceles, el lugar donde yo me congregaba, el pastor con el que yo comencé pues a crecer, él estuvo preso junto con mi hermano y fue el instrumento que Dios ocupó para que empezara a discipularme y empezara a darme un crecimiento. Yo lo estoy apoyando en lo que hacíamos, estar levantando iglesias en casa, visitándolas, entonces nos dividíamos las labores. Él se encargaba de visitar unas casas, yo salía de la escuela, me iba y visitaba otra, y así estábamos. Llegó un momento en el cual primero organizamos un evento para entrar a la cárcel. Pues a mí no me daba miedo ingresar porque ya tenía 5 años y medio ingresando a la cárcel a visitar a mi hermano. Ya sabía lo que era entrar. Yo entré, para mí fue de gran bendición, fue algo que me encantó hacer. A los 2 meses, tengo la invitación de Beto a entrar ya como voluntario, a registrarme, a darme de alta en la fundación y dije, pues vamos, yo le entro. Ya platicó por ahí
ver, ¿no? Cómo es la cuestión de entrar a la cárcel. A mí me dijo, te invito, y yo dije, voy. Pues yo dije, pues vamos a ir juntos, lo voy a acompañar y pues a ver qué, pues me siento a escuchar, a ver qué pasa. Bueno, para empezar, Beto llegó antes que yo y me dijo, ya llegué, te espero adentro. Yo no tenía ni idea cómo pasar, a dónde iba a llegar. Ya sabía entrar a la cárcel, pero yo no sabía en dónde se reunían, como un voluntario. Entonces, ahí voy, entro. Como pude, llegué. Yo ya dije, ya los vi la reunión, vi la congregación. Se me hicieron conocidos algunos del evento en el que había participado unos meses atrás. Yo dije, pues ya, ahorita me siento, me pido un cafecito, un refresco y respiro. Así como venía entrando, nada más escuché. Y ahorita pues viene entrando Alfonso y nos va a compartir su testimonio. Esas fueron las primeras palabras que escuché de Beto entrando. Entrando, ni siquiera me había sentado. Ni buenos días, ni abrazado, nada, ni los saludos, no, directo y vas y compartes su testimonio. Vino colombiano, quemarropa. A quemarropa, sí, así me agarró como va. Y a partir de ese momento, pues había un fuego en mi corazón y un deseo por seguir sirviendo y seguir visitando las cárceles. Y dije, de aquí soy. Llegó el momento en el cual platiqué con este hermano, con el pastor, y le dije, ¿sabes qué? Mi George, no le digo pastor, yo le digo Jorge y George, así nos hablamos como hermanos. Desde luego, y rompe esa barrera del tumor que fue que se pude. Si puede Es el espíritu que lo hace. sí, claro. Y me recuerdo perfectamente, mira, parecía regadera, estaba sudando y sudando y sudando y sudando y sudando. Y una tembladera y me trababa y se me olvidaba lo que tenía. Eso es la experiencia, esa es la experiencia. Y puede que pasen años, ¿no? Y tal vez uno pareciera que ya tiene experiencia y que lo das de forma tranquila, pero no es cierto. Uno pasa de este lado y estás nervioso, mira, el corazón está así, estoy sudando, pues obviamente, y es algo que aprendes a vivir con eso, y sabes perfectamente que tienes el respaldo de Dios, ¿sale? Entonces le dije a Jorge, ¿sabes qué, George? Quiero decirte algo, ya no te puedo apoyar visitando las iglesias en casa, porque tengo que entrar a la cárcel. Uy, no le hubiera dicho eso. ¿Por qué? Sí, es que no, es que cómo te vas a ir, es que yo necesito apoyo, y es que esto, y es que sabes. Le dije, mira, Jorge, para que no tengamos discusión alguna, ¿a quién le sirves? A Dios. ¿A quién le sirvo yo? A Dios. Ya le di, bajó la voz, empezó a bajar la voz, se relajó y entendió. Me dice, sí, tienes razón. Si es lo que Dios te ha mandado a hacer, hazlo, hazlo. Lo entendió, fue porque Jorge es un hombre de Dios, es un hombre de Dios. Yo bendigo mucho la vida de ese hombre porque ha sido de mucha bendición para mi vida desde un inicio hasta la fecha. Yo tenía claro, y es la importancia, debes de tener claro qué es lo que Dios te está mandando a hacer, obedécelo a Él, y no dependas de la aprobación de un líder espiritual. Haz lo que Dios a ti te indique. Entonces, vivimos bajo la dirección del Espíritu Santo y actuamos como una familia. Somos una familia, somos hermanos. Amén. Seguimos. Debe dirigir bien a su propia familia, que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Nunca le hables con aspereza a un hombre mayor, sino llámale la atención con respeto, como lo harías con tu propio padre. Dirígete a los jóvenes como si les hablaras a tus propios hermanos. La iglesia es un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo.
Somos un cuerpo, no un negocio. Somos una organización, un organismo, no una organización. Por lo tanto, funcionamos con base a los dones espirituales y no a oficios seleccionados. En otras palabras, en todo lo que usted sea bueno, puede hacerlo en la iglesia en casa. Nadie va a elegirlo para cubrir una posición, porque no hay un organigrama, ni tampoco hay puestos o vacantes. Justo lo que usted sabe hacer bien es lo que debe hacer. Si es bueno para cantar, apoye en la alabanza. Si es bueno con los niños, ayude con los niños. Si es bueno en organizar, debe organizar cosas en la iglesia. Si es bueno en la administración, debe ser un administrador. Si es bueno para trabajar con personas jóvenes, debe trabajar con los jóvenes. Si es bueno en enseñar, debe ser un maestro en la iglesia. Nosotros no elegimos a nadie en la iglesia en casa. Somos un cuerpo y es Dios quien elige y coloca a cada uno en lo que sabe y le gusta hacer. ¿Eligió usted su mano? No. Su mano es una mano que hace cosas manuales. Puede levantar y puede bajar. Su garganta es una garganta porque puede tragar. ¿Eligió usted su ojo? Su ojo puede ser el ojo en el cuerpo de Cristo, porque está dotado para ver. ¿Acaso eligió usted su nariz? Su nariz es una nariz porque huele. El punto es, cualquier don que usted tenga, cualquier habilidad, esa es su parte en el cuerpo de Cristo. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. En una organización, el mantenimiento se convierte en el enfoque principal. Pero en un organismo, el ministerio es lo principal. La realidad es que en la iglesia en casa tenemos una estructura simple, de manera que podamos aumentar los ministerios y eliminar las juntas directivas. Ahora bien, ¿Sí lo apuntaron bien todos? ¿Alcanzaron a anotar todo? Es que acá el editor nos falló la edición. Entonces teníamos, espérenme, déjenme lo abro acá. Ministerios y eliminar Las juntas directivas, aumentar los ministerios y eliminar las juntas directivas. Alfonso. Ver, cada cuando tenemos una junta. Sí, Yo mira, lo cito. Esos desayunos de líderes son para apacentarse. Esos aniversarios, no quiero lastimar a nadie, pero cuando hemos celebrado en los que ya llevamos como 30 años, un aniversario de la Fundación Emanuel. ¿Cada cuándo? Jesús dijo, cuando hagas banquetes, llama a todos los líderes y tengan una fiesta, llaman. ¿Qué son los? Si vamos a hacer banquete, hacerlo con los niños de la calle. ¿Por qué presentarnos en nosotros? ¿Por qué estamos dando gusto a nosotros? No es que hagamos una libertad. Es que eso se hace con el texto para que nos lo autoriza. No lo autoriza. No, sí, es totalmente distinto el panorama. Tú sabes que eso lo haces con la finalidad de alcanzar a muchos, se invita. Sí, ya me robaron 20.
Ya me robaron 20. Seguimos. Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Nuestra estructura. Las personas son ministros, los pastores son administradores. Eso es todo, no hay más. Las personas son los ministros y los pastores son los administradores. No es mi trabajo hacer el ministerio. Mi trabajo es entrenarlo para su ministerio. Escuche con atención el testimonio de Rick Warren, pastor de la iglesia Saddleback, que lo contó en el año 2004. Escuche con atención. Cuando alguien me pregunta, ¿cuántos ministros tiene usted en su iglesia? Yo digo, aproximadamente 6,000. Nosotros tenemos 6,000 miembros y cada miembro es un ministro. Hay más de 100 ministerios diferentes en nuestra iglesia y cada ministerio es operado por los miembros. ¿Cómo se empieza un ministerio? Se empieza cuando alguien propone una idea. Un día una señora vino a mí y me dijo, nosotros necesitamos un ministerio de oración. Yo le dije, magnífico, usted es ese ministerio. Nosotros lo anunciaremos en el boletín y si las personas se presentan, así es como lo empezaremos. ¿Votamos acerca de eso? ¿Lo tiene que pasar por alguna cinta roja y la aprobación de alguna junta o comité? Nosotros no hacemos eso aquí. Nosotros justamente empezamos el ministerio. En otro tiempo una señora vino a mí y dijo, necesitamos establecer un ministerio de grupos pequeños para enfermos de cáncer terminal, y yo le dije, la idea es magnífica, usted es ese ministerio, es su idea, usted tiene la carga y el corazón para ello. Nosotros pondremos un anuncio en el boletín y cuando las personas se presenten, si hay alguien allí que usted piensa que podría hacerlo mejor que usted, que bueno, permítales hacerlo, y usted simplemente puede ayudar. Una vez alguien llegó y me dijo, no puedo cantar, ni puedo enseñar, pero hago reparaciones de carpintería y me gustaría empezar un ministerio llamado Auxilios para Casas. Haremos reparaciones gratis en casas de mujeres viudas y solteras para que no las estafen. En otra ocasión, otro individuo vino y dijo, quiero empezar un ministerio de reparación de automóviles, haremos reparaciones de automóviles gratis. Solo cobraremos por las partes a las personas en nuestra familia de la iglesia, nosotros somos una familia, cuidaremos de nosotros. Otra vez alguien llegó y dijo, me gusta acampar, me gustaría empezar un ministerio de excursionistas, nosotros tomaremos nuestras Biblias y los portamochilas a las montañas e invitaremos a personas no cristianas, compartiremos nuestra fe, estudiaremos la Biblia, tendremos compañerismo. Hoy el ministerio de excursionistas tiene más de 100 personas. Hay 36 nombres en nuestra nómina de la iglesia. Eso significa que no me importa lo que usted piensa acerca de si debe hacerse así, hay otras 100 personas por lo menos en la iglesia que quisieran hacerlo también. Si usted quiere empezar algún proyecto para Cristo, le garantizo que habrá personas que dirán, seguro empecémoslo. En otro tiempo otra persona dijo, soy un apasionado de las computadoras, amo las computadoras, quisiera instalar a la iglesia en el Internet, cuando empezaba. Formamos un ministerio de computación y la iglesia ha estado en Internet desde entonces, y la gente de todo el mundo ama nuestra página. Nosotros fuimos una de las primeras páginas de la red que tuvo sonido. Todas estas ideas, ¿piensan los pastores acerca de todas estas cosas? No. Ellas vienen porque las personas en las iglesias usan sus dones y habilidades. Así que todas las decisiones son tomadas por las personas en cada ministerio. En esta iglesia nosotros no tenemos un tablero grande que intenta controlar todo. Nosotros permitimos a las personas que hacen el trabajo que tomen sus propias decisiones. Hace varios años que apareció un libro llamado En busca de la excelencia. Estudiaron lo que hace que un negocio tenga éxito, y una de las cosas que decía era tener propiedades sueltas firmes. Eso significa que hay un mando fuerte, central, que mantiene el negocio comprometido a su visión,
pero durante todo el día las decisiones son hechas por las personas que realmente hacen el trabajo. Eso se denomina propiedades sueltas firmes. Dios diseñó la iglesia para operar de esa manera hace 2000 años. Esa es la manera que nuestra iglesia opera. En nuestra iglesia los pastores son responsables de mantener a la iglesia comprometida a la visión de Jesucristo, lo que la iglesia debe estar haciendo, los 5 propósitos, la visión, los valores. Nosotros mantenemos la iglesia en curso, doctrinalmente recta a fin de que no se desvíe a alguna secta o algo parecido, pero todo el ministerio es hecho, no por los pastores, no por líderes, sino por la gente. Esta iglesia me sobrepasó hace mucho tiempo. Cuando la iglesia tenía como 4 años, me estaba quemando emocionalmente. Todavía estaba haciendo la inmensa mayoría de toda la predicación, la mayoría de la enseñanza, mucho de la consejería, muchas de las visitas de oración. Estaba intentando visitar a todos los del hospital, intentando ministrar cada funeral, empezar cada ministerio, empezar cada reunión, me estaba quemando. Una noche del miércoles me levanté y dije a la gente, yo no puedo hacer esto más, estoy perdiendo la energía, no puedo ministrar a cada persona en la iglesia, no puedo más atender personalmente a las necesidades de cada uno, pero cuando leí la Biblia se supone que no debo hacer eso, no es mi trabajo atender personalmente a cada uno, mi trabajo es equipar a cada persona en la iglesia, para que atienda a todos los demás. Haré un trato con ustedes, si usted hace el ministerio de esta iglesia, yo me aseguraré de que se alimente bien. Y las personas me dijeron, Pastor Rick, trato hecho. Esa noche nos dimos la mano e hicimos un pacto. Después de esto, la iglesia se expandió con crecimiento, porque yo ya no era el cuello de la botella. Las personas no me buscaban a mí para resolver la necesidad de todos, sino a Jesucristo. Debido a eso no tenemos ninguna junta o comités, pero permitimos a cada ministerio tomar sus propias decisiones, aunque a algunas personas no les gusta eso. En cierta ocasión alguien vino y me dijo, me voy a ir de la iglesia, quiero ser el presidente de la junta y esta iglesia no tiene una junta. Él salió y se encontró una iglesia pequeña donde él pudo ser un pez grande, con un título grande, en un estanque pequeño. Él no quiso ministrar, justamente quería ser un jugador de autoridad, él quería un título. Pero aquí no estamos por los títulos, aquí estamos en el ministerio y no usamos títulos de ningún tipo, porque todos somos hermanos, tal como lo mandó Jesús. Conozco a 3 hombres que eran presidentes anteriores de juntas de ancianos en iglesias presbiterianas. Puesto que nosotros no tenemos ninguna junta, obviamente ellos no están en una junta, pero los 3 llegaron a ser pastores en nuestra iglesia. Eso significa que ellos dirigen iglesias en casas, hacen visitas al hospital, ayudan a las personas, ministran la cena del Señor, visitan la cárcel, ministran a la gente, aconsejan. Junté a los 3 el otro día y les pregunté, ¿extrañan ustedes las reuniones de la antigua junta? Ellos dijeron, usted está bromeando, nosotros nos sentábamos alrededor para argumentar. Hasta la medianoche acerca de qué color íbamos a pintar la cocina de la iglesia. Ahora hacemos ministerio no mantenimiento, ahora estamos ganando personas para Cristo y ayudándoles a crecer en su fe, ahora estamos orando por las personas en hospitales y cárceles, pues descubrimos que ese cumplimiento viene del ministerio no del mantenimiento. Esta iglesia es exactamente lo opuesto de casi cada otra iglesia. En otras iglesias los pastores y líderes hacen todo el ministerio y las personas hacen el mantenimiento, toda la organización, toda la administración y todo lo demás. En nuestra iglesia los pastores hacen todo el mantenimiento y les permiten a los demás hacer las cosas divertidas del verdadero ministerio. Allí es donde viene el cumplimiento. Esto es muy diferente. Dicen las personas, ¿cómo se controla? Esto no es así acá. No hay control. Cada iglesia y ministerio debe decidir si se va a estructurar por el mando o si se va a estructurar por el crecimiento. No se pueden hacer ambos. Algunas iglesias tienen tanto miedo del fuego salvaje, y por eso tienen todas estas reglas, restricciones, regulaciones, y corren alrededor tropezando con cada fuego pequeño del campamento que va a calentar la iglesia. En esta iglesia confiamos en la gente, vamos adelante, animamos a la gente diciéndole, tenga un ministerio, vas a cometer errores, efectivamente, pero ¿cómo aprende usted en realidad?
Usted aprende cometiendo errores, haciendo las cosas. Es el Espíritu Santo a quien debemos dejar el control. La iglesia es un rebaño. La iglesia es un rebaño. Esta es la descripción favorita de Jesús para la iglesia. Lo encontramos ahí en Juan 10, del 1 al 30, Mateo 26, 31 y 25, 33. Por lo tanto, la iglesia es cuidada y guiada por pastores. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Hay tres términos diferentes que son usados en el Nuevo Testamento para referirse a los líderes de la iglesia: oimén, presbúteros y episcopos. A los ancianos, presbúteros, que están entre ustedes les ruego yo, anciano como ellos, como testigo de los sufrimientos de Cristo y como uno que va a tener parte también en la gloria que se ha de manifestar. Cuiden como pastores, poimen, el rebaño de Dios que está a su cargo, supervisándolo, episcopos, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir, como Dios quiere. Desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos, presbúteros, de la iglesia de Efeso. Cuando llegaron, les dijo: ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. Cuídense y vigilen todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como supervisores, episcopos. Sean pastores, poimen, de la iglesia de Dios, que él compró con su propia sangre. Hechos 28, Tito 1, 5 al 7 y 1 Timoteo 5, 16 nos hablan acerca de lo mismo. De acuerdo con el Nuevo Testamento, anciano es igual a pastor a obispo. Anciano se refiere a su madurez espiritual, pastor a su trabajo y obispo a su responsabilidad de sobrevedor y supervisor. Ninguno de estos términos es un título oficial, un cargo o un nombramiento o puesto eclesiástico. Son tareas, ocupaciones y responsabilidades de una misma persona. La iglesia, pues, debe ser dirigida por dos o más ancianos, maduros espirituales, cuyo trabajo es pastorear, apacentar, y son responsables de supervisar que los creyentes crezcan hacia la madurez espiritual. ¿Por qué no es bíblico que una sola persona pastoree la iglesia? Fácil y sencillo. Porque no encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, una iglesia que haya sido pastoreada por un solo hombre. Eran por lo menos 2 o 3 hombres que se encargaban de pastorear las iglesias. Lo vemos a lo largo del libro de los Hechos, en las cartas, en las epístolas, está bien establecido. ¿Por qué normalmente se acostumbra a hacerlo así? Porque quieren tener el control, quieren tener a la gente controlada una sola persona. Y nuevamente, como les decía al principio, quieren hacer de la iglesia un negocio, una empresa, que una sola persona sea la que esté a cargo de todo, ¿no? Esa es la actualidad de la iglesia. Pero entonces tenemos que tener claro, la iglesia local, la iglesia de Cristo, debe ser dirigida por 2 o 3 pastores que en conjunto apoyen el ministerio, apoyen a la gente para que todos, sin excepción, sean involucrados a la hora del ministerio. Ni siquiera Dios dirige solo. ¿Cómo dirige Dios? Hijo Espíritu. ¿Cómo se nos ocurre que yo sea la máxima autoridad en una iglesia? Si yo empiezo, tengo que levantar del cuello los líderes y ponerlos en la misma autoridad conmigo. Porque si no estoy en un riesgo de ponerme en lugar de... Y ese
esa es la tristeza, ¿no? Esa es la tristeza en la actualidad de la iglesia. Pero nuevamente, yo creo que Cristo a cada uno de nosotros, mira, ya nos ha abierto los ojos así. Ya lo tenemos claro. Ya lo tenemos claro. Sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Lo único que falta en la actualidad es que ahora sí que hasta pongan, no se solicita pastor y tengamos que hacer solicitudes de empleo. Llenar de que ahí tengo estas características, estas cualidades, para que me hagan pastor de cierta iglesia y yo tener el cargo de todo. No es el trabajo que Dios nos ha mandado hacer. Y lo entendimos y lo tenemos claro. No son nombramientos, no son títulos, no son jerarquías, no son puestos eclesiásticos, no. Son responsabilidades, son tareas específicas que Dios nos ha mandado y que tenemos que cumplir. Y es así entonces como entendemos que se deben de formar y establecer los líderes. Simplemente llamarlos como hermanos, sin títulos, sin nada más. Continuamos. Nuestra afiliación. Estamos afiliados localmente. No hay control denominacional o jerarquía como en la mayoría de las congregaciones. Cada iglesia se autogobierna y determina sus propios asuntos. Trabajamos con iglesias diferentes, pero ninguna de esas iglesias controla, dirige o patrocina las iglesias en casa. Ni tampoco la iglesia en casa controla, dirige o patrocina a las iglesias que se establecen como resultado de enviar sus misioneros o misioneros. Cada iglesia en casa es pastoreada por una persona local, no por un ministro profesional. Cada iglesia en casa se sostiene con sus propios diezmos y ofrendas. Nosotros no tenemos una pirámide en donde los diezmos se envían a un solo lugar. Los que se congregan aquí en mi casa, les enseño que den su diezmo aquí en mi casa, pero cuando ya cumplen su tiempo les digo que ya no me den su diezmo, que le pidan a Dios que les muestre cómo van a usar su diezmo, porque va a necesitar dinero. La obra de Dios necesita dinero, pero es Dios que la da. Entonces los diezmos de las personas que se congregan en tu casa son tuyos. Tú tienes que decidir qué hacer con los diezmos y con tu diezmo. Digo, porque si tienes iglesia en tu casa y diezmas en tu casa, pues eso es ilógico. Te lo estás dando a ti mismo. El diezmo de lo que uno gana, de lo que el líder gana, lo debe enviar a otros lados. Tiene que orar. Algunos deciden enviar sus diezmos a líderes dentro de la cárcel, o misioneros en el país, o en el extranjero. Y es un movimiento maravilloso del cual quien tiene el control es el Espíritu Santo. Cada iglesia determina sus propios programas. El control se deja al Espíritu Santo. Cada iglesia en casa toma sus propias decisiones y se responsabiliza de ellas. Aunque las iglesias en casas están unidas y se reproducen, cada iglesia en particular es local y autónoma. Y está bajo la cobertura del Espíritu Santo y no de los hombres. Esta es una de las cosas que más pone inquietos a los cristianos. ¿Bajo qué cobertura estamos? Usted busca la palabra cobertura en la Biblia y no existe. La única palabra parecida está en el libro de Isaías, que dice: ay de los que buscan cubierta y no de mí, que buscan cubierta de los hombres y no de mí. Está reprimiendo a los que buscan ser cubiertos por los hombres y no por el Espíritu, no por Dios. Entonces la cobertura es bajo la cobertura del Espíritu Santo. Él es suficiente. Así lo ha hecho durante siglos y queremos estar bajo su cobertura. ¿Por qué hacer un compromiso? La diferencia entre asistentes y miembros puede ser resumida en una palabra: compromiso. ¿Qué se espera de mí si hago el compromiso? En la iglesia en casa nunca pedimos a los miembros que hagan más de lo que la Biblia claramente enseña, sino que hagan lo que la Biblia demanda de cada cristiano.
Oremos pues para hacer el compromiso con Jesús y con la iglesia en casa. En esta imagen que ve aquí hay una representación de la iglesia en casa, de los 5 propósitos de Dios. El primer propósito de Dios es la adoración. Fuimos creados para adorar a Dios y tenemos que aprender a amar a Dios. El segundo compromiso es la comunión, el tener compañerismo unos con los otros. El tercero es el discipulado, aprender a Cristo. El cuarto es el ministerio, aprender a servirnos unos a otros. Y el quinto es el evangelismo, compartir nuestra fe con otros. Esa es la oración que vamos a hacer ahora mismo. Y le pido que por favor me siga la lectura. No. Ahí tienen ustedes la oración, ¿no? La oración del compromiso, entonces ya cada uno hay que ponerla en práctica. ¿Algo más o oramos? Pues Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por los alimentos, Señor. Te pedimos que los bendigas, sigue bendiciendo las manos de quienes los preparan, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.